Pues un saludo de nuevo. Mm, Volvemos a reiniciar esta jornada de actualización profesional. Ya sabéis que yo titulo Banderas Rojas en Fisioterapia y esta tarde vamos a tener dos ponencias y al final de esas dos ponencias tendremos un debate para que podáis plantear vuestras cuestiones o vuestras preguntas a los ponentes. Como sabéis en el chat del canal de YouTube, tenéis a la derecha para poder ir formulando ahí preguntas si queréis o cuestiones que ir recogiendo y las abordaremos al final de este bloque de las dos ponencias. La primera de todas, pues va a ser Berta Andrés Garrido, ya la presenté esta mañana, ya tuvimos el gusto de disfrutar de su ponencia y el título de esta tarde será Signos de alarma de y en patología neurológica. Así que Berta Andrés, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a empezar la ponencia de esta tarde hablando de la alarma para detectar posible patología neurológica, ¿vale? O para detectar alguna complicación en paciente que ya es neurológico, ¿vale? Pasamos la diapo, por favor. Bueno, como comentábamos esta mañana, como también se dijo ayer, la anamnesis es básica. No podemos hablar de razonamiento clínico si no hacemos una anamnesis en condiciones en la que recojamos todos los datos que nos van a ir orientando tanto el diagnóstico de fisioterapia, la hipótesis diagnóstica y, por supuesto, el detectar cosas que no son nuestra competencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues haremos un poquito de detectives buscando a sospechosos, síntomas sospechosos en la anamnesis. ¿Pasamos? Vale, entonces, cosas que son importantes preguntar y conocer en anamnesis, tanto, bueno, en general y especialmente para detectar patología neurológica, pues bueno, por una parte tenemos que saber que hay patologías que según la edad es más fácil que aparezcan o no. También el sexo de la persona, porque hay patologías que son más prevalentes en hombres que en mujeres y debemos de tenerlo en cuenta. Normalmente va asociado también a la edad, ¿vale? La lateralidad que tenga la persona es importante, sobre todo de cara a luego la exploración de los síntomas y para ver si hay más o menos sintomatología, cómo repercute en su funcionalidad y en su participación. Los antecedentes, tanto familiares como personales, suelen ser relevantes. Cuando sospechemos que pueda haber alguna patología neurológica que tengamos que derivar, el conocer antecedentes familiares suele ser útil, ¿vale? Y ahí preguntaremos por antecedentes tanto neurológicos como psiquiátricos y cancerígenos en caso de que la anamnesis nos esté llevando a sospecha de algún tipo de tumor del sistema nervioso central. El inicio y curso de los síntomas, al igual que en cualquier otra patología, es relevante porque hay patologías neurológicas que tienen tanto un inicio súbito, que normalmente suelen ser urgencias médicas y hay que derivar rápidamente, pero hay otras que pueden tener un inicio más insidioso, más lento y tenemos también un poco que reconocer qué tipo de síntomas y cómo cursa el inicio de cada patología neurológica, ¿vale? Hay que diferenciarlo de cómo se comportan los síntomas. El comportamiento de los síntomas hablamos tanto a lo largo del día como si hay mecanismos que lo acentúan o lo disminuyen. Por ejemplo, cuando tenemos una baja presión intracraneal de líquido cefalorraquídeo, suele aparecer un dolor de cabeza, una cefalea, que aparece en la verticalización y desaparece o disminuye en la horizontal. Entonces, eso también es comportamiento de los síntomas, ¿vale? Que exacerba y que disminuye. Y el tipo de síntomas. Cuando hablamos de patología neurológica, tenemos que pensar tanto en síntomas motores como en sensitivos. No solo el dolor, que suele ser la principal causa de consulta en fisioterapia, entre comillas, generalista, ¿vale? Que no olvidemos que, bueno, Castilla y León tiene una población
muy dispersa y que en muchas clínicas os llega un poquito de todo y es difícil que la población acceda a servicios especializados, ¿no? Según qué zonas. Entonces, el conocer qué tipo de síntomas son susceptibles de una patología neurológica, pues es importante. Evidentemente, cuando aparece un déficit de fuerza o un déficit de sensibilidad, ahí conforme vayamos viendo el resto de la anamnesis y de la exploración, pues tendremos que orientar la exploración más a una lesión periférica o una lesión central, ¿vale? Pero principalmente la charla que vamos a hacer esta tarde es más del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta las funciones superiores y el habla. Esto normalmente no nos va a hacer falta pasar ningún test de cribado, ni siquiera un mini mental, ¿vale? Aparte que es una prueba que tiene bastantes limitaciones y que da algo de resultados y de cribado cuando ya hay un deterioro un poquito más importante. Simplemente viendo cómo nos cuenta el paciente su historia, podemos determinar si hay una afectación cognitiva y o del lenguaje. Del lenguaje no solo hablo de la forma de hablar, de la articulación, sino también del habla propiamente dicha, de las palabras en sí mismas, ¿vale? Entonces, también, bueno, en función de cómo veamos al paciente, pues habrá que preguntar o tener un poco en cuenta el nivel cultural, porque a lo mejor no le estamos pidiendo mucho y es una persona que tiene un nivel cultural bajo y nos da la sensación de que puede haber alguna alteración cognitiva y realmente no la hay, ¿vale? Y luego, bueno, pues en otros factores tenemos que tener en cuenta también los antecedentes personales que hablábamos antes. Puede haber patologías que son previas, que pueden cursar con luego un déficit neurológico más tardío. Por ejemplo, la celiaquía, que el 10% de las personas que tienen celiaquía pueden desarrollar un compromiso neurológico que es insidioso, que con el tiempo va apareciendo poquito a poco, ¿vale? Y bueno, en otros factores, pues por supuesto, todas las banderas que dijo ayer Miguel Ángel, pero bueno, aplicadas también al ámbito neurológico, no solo al dolor de espalda, ¿vale? La charla que vamos a ver ahora va a ir toda encaminada desde la presentación de varios casos clínicos y en función de lo que vamos viendo en los casos clínicos, pues vamos a ir razonando qué es lo que pasa en cada uno de ellos. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, el primer caso clínico lo he titulado así y ahora vais a ver por qué. Pasamos a la siguiente. Bueno, se trata de una mujer de 54 años que llega a consulta, bueno, de forma totalmente fortuita, porque bueno, al marido lo están tratando en otra clínica y lo derivan. Derivan a la mujer porque empieza a hablar que tiene un dedo que le han intervenido, pero que le han intervenido hace 2 años y que ella no nota ninguna mejoría, ¿vale? Tenía el quinto dedo en cuello de cisne, se lo intervienen, ¿vale? Normalmente la intervención lo que hace es que ponen el dedo así y a la señora igualmente se le quedaba el dedo, se le volvía a hacer el cuello de cisne, ¿vale? Se realiza la exploración, no se ve nada relevante, se le pauta la férula típica del anillo del dedo en cuello de cisne y se le da el alta, porque con la férula la señora iba bien. Se le da el alta y se le pierde la pista. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues unos años después vuelve a acudir y cuenta pues que le volvieron a operar, pero que sigue sin tener buena solución con la cirugía, ¿vale? Y aparte comenta que al poco de la cirugía, de esta segunda cirugía, comienzan a deformarse también el tercer y cuarto dedo de la misma mano, ¿vale? El caso es que cuando en el posquirúrgico le derivan a rehabilitación en el hospital, ven que no mejora y empiezan a hacerle algunas pruebas porque no entienden por qué no está mejorando.
Le hacen un electro que no da ningún tipo de anomalía, no hay ningún tipo de denervación ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces dicen, bueno, pues hay que reforzar el trabajo de pinza. Eh, la mujer acaba abandonando el tratamiento porque estaba muy frustrada porque no conseguía nada. De hecho, refiere literalmente y textualmente, la mano no me hacía caso. Ella intentaba hacer los movimientos, intentaba hacer los ejercicios y la mano no le respondía. No era por una cuestión de falta de fuerza, sino porque la mano no hacía lo que ella quería. ¿Vale? Entonces, nos cuenta todo esto y empezamos a preguntar más cositas, ¿vale? En cuanto a antecedentes personales, nos dice también que ahora mismo se encuentra en tratamiento de fisioterapia porque ha tenido una caída reciente y tuvo una fractura de una vértebra dorsal, creo recordar que con acuñamiento, ¿vale? Luego, aparte, en antecedentes familiares, nos dice que el padre falleció por un tumor cerebral, la hermana ha fallecido recientemente por una neoplasia renal y tuvo una tía que falleció con una ELA. La verdad que los antecedentes familiares que tiene esta mujer en cuanto a patología neurológica y a patología oncológica, pues son importantes. Hablando con ella, nos dice que siente que tiene rigidez en el codo y como que la mano no es suya. En cuanto a la exploración que se le realiza, bueno, según llega a consulta y nos empieza a contar todo lo que le ha pasado en este último tiempo, la mujer llega súper decaída, con un deterioro global importante, que vamos, que no parecía ella, que el cambio en 5 años había sido muy grande. Para tener 59 años se la veía muy deteriorada. Aparte se le veía la cara asimétrica y un ojo como muy hinchado y un poco raro, que hubo una posible infección tipo orzuelo o algo así. Aparte, la mujer, cuando va caminando por el pasillo de la clínica hacia la consulta, va con el brazo pegado al cuerpo, la mano protegida, típica postura antiálgica del brazo. Y se observa que en ese deterioro global tiene un braceo durante la marcha bastante pobre. Le preguntamos si tiene un tratamiento farmacológico, dice que no, y no tiene queja cognitiva ninguna, ¿vale? Ni pérdidas de memoria, no se nota más lenta, nada, ¿vale? Pasamos a la siguiente. La exploración que se le realiza determina que la sensibilidad está conservada, no hay alteración de la sensibilidad. Tampoco tiene dolor, no tiene alodinia, no tiene parestesias, entonces esto como que no casaba mucho con el asunto de que fuera con el brazo pegado al cuerpo. Se realizan los test neurodinámicos de miembro superior sin alteración. Los reflejos osteotendinosos están bastante vivos de forma generalizada en todo el cuerpo. Observamos que la mano afectada tiene una leve desviación en ráfaga, los dedos, ¿vale? En ráfaga cubital. Y que los síntomas solo son en esa mano, no hay síntomas en la otra mano, ni hay dolor en ninguna otra parte del cuerpo, bueno, a excepción de la zona de la fractura vertebral. Se aprecia una falta de tono de la musculatura intrínseca de la mano, ¿vale? Y cuando se le solicita una flexión activa de codo, tiene mucha dificultad para realizarla, ¿vale? Y si además le pedimos que lo haga rápido, tiene más dificultad todavía. Sin embargo, le intentamos lanzar una pelota grande, fácil de coger, y es capaz de cogerla. Con cierta dificultad, pero la coge. Además, vemos que esa rigidez de la que ella se queja y esa movilidad que hemos visto que está como limitada, mejora con las repeticiones del movimiento de forma activa. Y además aparece una especie de temblor en la mano cuando intenta hacer un movimiento que no le sale, cuando lo fuerza. No hay
ni espasmos, no ha habido mioclonías y no se observan fasciculaciones. Nada de nada. Y esto, pues claro, dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces nos ponemos a buscar y encontramos un artículo del año 83 ya, o sea, que no es reciente ni nada, y esto sigue vigente, ¿vale? Que hace un listado con las patologías que pueden estar asociadas al dedo en cuello de cisne, ¿vale? Entonces, pues ahí por anamnesis y por exploración empezamos a ver cuál puede responder a lo que le está pasando a esta mujer, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos las patologías reumáticas, que por excelencia es la principal causa del dedo en cuello de cisne. La artritis reumatoide, la fiebre posreumática, artritis psoriásica, la gota, polimiositis, ¿vale? De esas, las que tienen la afectación de la musculatura intrínseca de la mano, pues son todas. Según ese cuadro, son todas. ¿Qué pasa? Que cualquier patología reumatológica no va a cursar en una sola mano. Va a ser algo que es bilateral o incluso generalizado. Esta señora solo tiene afectación, empezó por un solo dedo, ni siquiera toda la mano, ¿vale? Por otra parte, tenemos las patologías neurológicas, siguiendo el orden de la lista. Parálisis cerebral, no tenemos constancia en antecedentes. Accidente cerebrovascular, tampoco tenemos constancia en antecedentes, aunque todas son mano extrínseca, ¿vale? Una encefalitis, bueno, los síntomas que las secuelas de la encefalitis, tampoco tenemos constancia de ningún tipo de infección, ni fiebre, ni nada, porque además se le pregunta, aunque no os lo he dicho. Traumatismo craneoencefálico tampoco, y parkinsonismo, a priori, no tenemos idea de nada, ¿vale? Síndromes de hipermovilidad, pues cualquiera que curse con hiperlasitud. Esta mujer no tenía ninguno de ellos, no tenía hiperlasitud, nada de nada, ¿vale? O sea que ni Ehlers-Danlos, que es verdad que muchas veces se diagnostica de forma tardía, aunque suele ser más en personas más jóvenes, ni el Marfan, que ese es genético congénito y se detecta en la infancia, ni una hipermovilidad benigna, ¿vale? Y luego, causas traumáticas, que ahí sí que es cuando podemos decir que hay un solo dedo o una sola mano que tiene el dedo en cuello de cisne. Pero es que esta mujer le preguntamos expresamente, dice que ella no se ha dado ningún golpe. Entonces, descartando todo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Al final hablamos con el servicio de neurología y nos dicen que probablemente tenga un parkinsonismo. De hecho, se le deriva para hacer ciertas pruebas y está pendiente de confirmación diagnóstica, pero la sospecha es de degeneración corticobasal, ¿vale? Que es un tipo de atrofia corticobasal que cursa como los parkinsonismos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de todo lo que hemos visto en esta mujer para que nos huela a que ahí se ha actuado mal? Porque aquí al primero al que se le escapa algo es al traumatólogo, que decide operarla antes de ver si no hay un traumatismo y no hay sintomatología en otras articulaciones, porque un solo dedo está afectado. Bueno, pues este señor, que trabajaba en la privada, todo hay que decirlo, pues decide operarla, ¿vale? Y claro, pues tú te vas fiando de lo que te dicen los médicos hasta que ya llega un momento que aparecen más síntomas y no te cuadra, ¿vale? ¿Podemos volver 2 diapositivas para atrás? Esa. Vale, ¿qué nos puede decir que esta señora tiene algo neurológico? Pues en principio, esa rigidez que mejora con el movimiento, ¿vale? Y especialmente que ante una orden voluntaria no es capaz de realizar el movimiento, pero de forma automática sí, ¿vale? Podemos estar ante una apraxia que esté siendo uno de los primeros síntomas un poquito más evolucionados
de esa degeneración corticobasal, ¿vale? La apraxia en las patologías neurológicas degenerativas acaba apareciendo casi siempre, sobre todo cuando son del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, ahí eso ya, o sea, no hace falta saber cuáles son las causas del dedo en cuello de cisne, porque si no te dedicas a ello no tienes por qué saberlo. Pero es verdad que ese hecho ya tiene que hacerte dudar y decir, ¿qué narices pasa aquí? Bueno, aparte, por supuesto, de que hayamos tenido 2 cirugías que no funcionan y que esa mano sigue haciendo el dedo en cuello de cisne, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente caso clínico. Vamos a pasar a las diapositivas, por favor. Vale, el siguiente lo he titulado Cuando los síntomas se van de las manos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, esta es una mujer de 38 años que de repente empieza a tener como una rigidez nucal, dolor cervical con parestesias, ¿vale? Refiere hormigueo en miembro superior izquierdo y como sensación de pegamento en los dedos. Antecedentes familiares no hay ninguno relevante y personales, pues bueno, tiene un fibroadenoma en mama en seguimiento, un mioma en seguimiento y es exfumadora, ¿vale? Bueno, este caso realmente no podemos plantearlo como varias visitas en las que, o una sola visita en la que se van viendo todos los síntomas, porque es una mujer que tiene contacto directo con su fisioterapeuta, tiene un fisioterapeuta en su entorno, entonces, pues bueno, le va consultando lo que le va pasando y vamos a ir viendo cómo es la evolución de los síntomas, ¿vale? Entonces, le aparece esa rigidez nucal que en exploración no cambia ante movilización ni maniobras, ¿vale? No es una rigidez nucal típica articular, pero tampoco es una rigidez característica de los meningismos. Es un poco extraño, ¿vale? Y se le hacen diversas maniobras y no cambia, ni de forma pasiva ni de forma activa. Tiene esa sensación de pesadez, el dolor cervical, ¿vale? Tiene test neurológicos cervicales negativos. Como algo que empieza también a llamar la atención, aparte de la rigidez que no cambia, es que la prueba dedo-nariz es dismétrica, ¿vale? Esta, si os acordáis, es la que extiendes el brazo y tienes que tocarte la nariz. Entonces, ella en su caso no atina bien a dónde tiene que tocar, ¿vale? Y bueno, se aprecian algunos fallos de control motor cervical que no son muy relevantes para el caso y los pares craneales no tienen pinta de tener alteración neurológica, ¿vale? Ella dice que aparte de esa rigidez nucal comienza con hormigueo en primer y segundo dedos, ¿vale? Poco a poco la sintomatología va ascendiendo en las horas y días posteriores hacia el resto del brazo, ¿vale? Que el hormigueo se transforma en entumecimiento, a veces sensación de pinchazo y luego esa sensación como de pegamento que refiere en los dedos, ¿vale? Pasamos de diapositiva. Bueno, su fisioterapeuta le dice que, bueno, no tiene claro lo que es lo que está pasando ahí y ve un poco a ver cómo sigue evolucionando. Entonces, unos días después dice que hay un empeoramiento, que las parestesias se empiezan a extender por el hemitronco y también descienden a miembro inferior, ¿vale? Hablamos de momento del mismo mi cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las disestesias no seguían, al principio sí, pero luego y después ya no, ningún patrón anatómico, ¿vale? Y además eran variables, tanto la región como el tipo. Tan pronto tenía los pinchazos, como que tenía hormigueo, como que aparecía una hipoestesia o una anestesia, más eran tanto positivos como negativos los síntomas neurológicos. Se le deriva a urgencias, se le recomienda urgencias, llega allí, le realizan un ecodoppler, un TAC craneal y una analítica. Ninguna de ellas tiene hallazgos. El ecodoppler sale limpio, el TAC craneal sale limpio y la analítica que le realizan tampoco da resultados,
¿vale? Y la exploración neurológica, según informe de urgencias, no tiene otros hallazgos relevantes. La mandan para casa, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bueno, esta mujer continúa empeorando los síntomas y ya la sintomatología se extiende al hemicuerpo derecho, aunque refiere que tiene menos intensidad los síntomas que en el hemicuerpo izquierdo. Se le pregunta por afectación de esfínteres, los niega, no reconoce pérdida de fuerza, aunque es verdad que como tiene alteración de la sensibilidad, no tiene del todo claro que haya habido una pérdida de fuerza. Y bueno, se le recomienda consultar con su médico de familia, quien le deriva a neurología, ¿vale? Y neurología, ya viendo un poco todo lo que ha pasado ahí, le realiza la exploración neurológica, no encuentra otros hallazgos neurológicos, además de lo que la mujer está refiriendo, y bueno, solicita un análisis de líquido cefalorraquídeo y una reso con contraste, ¿vale? Ya en la exploración posterior que se le realiza, ya la paciente está refiriendo fatiga, que antes no la refería, aunque comenta que la tiene desde el principio, comenta ya esa debilidad que es principalmente en el brazo por el que inician los síntomas y, bueno, esa dismetría en la exploración de los movimientos del miembro superior que hemos comentado antes que persiste. Pasamos de diapositiva. Vale. Al mes tras el inicio de los síntomas, todo esto lo va comentando con su fisioterapeuta, empieza a notar que tiene una mejoría espontánea de los síntomas. La sintomatología empieza a remitir por donde ha aparecido más tarde, ¿vale? Empieza a remitir del hemicuerpo derecho, empieza a remitir el hemitronco izquierdo y la pierna izquierda. Y persisten las parestesias en el miembro superior izquierdo, que me he equivocado en la diapositiva, perdón. Además, también refiere cierto dolor en la región de la muñeca, pero no asocia ningún traumatismo a esa zona. Además, dice que tiene como una especie de movimientos involuntarios en extensión de los dedos, que es de forma lenta, cuando intenta coger cosas pequeñas. Es decir, que cuando ella iba a coger algo, como que en vez de cerrar, como que se le iban los dedos alguno de los dedos a extensión, ¿vale? Ya con todo esto le empezamos a preguntar por cosas que le hayan ocurrido pues, a lo largo de su vida. Y nos dice que en torno a los 24 años tuvo unos episodios como de mareos, que ella refiere como mareos, que le realizaron un TAC y no había nada, ¿vale? Y que esos mareos a los meses remitieron de forma espontánea. A los 26 años, más o menos, se repiten estos mareos y además se acompañan de una inestabilidad para la marcha. En este momento le asocian una causa funcional, tratan con farmacología y con psicoterapia y remite a los 7 meses. Lo estaban asociando a una agorafobia. A los 32 años, recordemos que cuando consulta tiene 38, refiere que tuvo un dolor punzante en el ojo derecho, especialmente cuando hacía el movimiento de abducción, ¿vale? De que lo sacaba para afuera. Se le trató con antiinflamatorios no esteroideos y remitió a los 3 meses. Comenta que los episodios de mareo son relativamente recurrentes y ella los asocia a épocas de estrés, ¿vale? Ella es enfermera y, bueno, pues el trabajo en planta y especialmente a lo mejor haciendo sustituciones y demás, que siempre menos personal, pues ella lo achaca al trabajo y al estrés del trabajo, ¿vale? Pasamos de diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué cosas de las que nos ha contado la paciente y de las cosas que le han ocurrido nos tienen que hacer sospechar y qué tenemos que sospechar? Bueno, pues es rara la extensión de los síntomas. Aparte, el tema de que los síntomas fueran cambiantes también es raro. Esto ya tiene que olernos mal, ¿vale? La edad y sexo, teniendo en cuenta que es una mujer joven, pues también
puede alertarnos con algunas patologías que cursan más frecuentemente en ciertas edades y más prevalentemente en mujeres, ¿vale? Los episodios de la historia antigua que nos ha contado también tenemos que tenerlos en cuenta porque pueden tener relación con el episodio actual y los resultados de las pruebas complementarias. Sabemos cuáles son los resultados de cuando fue a urgencias. Allí, por las pruebas que le hicieron, nos da a pensar que sospechaban que podía estar teniendo o un evento cerebrovascular o que estaba apareciendo algún tipo de lesión ocupante de espacio, bien un tumor, alguna hemorragia o algo por el estilo, ¿vale? Pero no apareció nada. Y en analítica también tiene pinta de que estaban buscando algo infeccioso para descartar algún tipo de patología infecciosa del sistema nervioso, pero tampoco apareció nada. Vamos a la siguiente. Bueno, pues la sospecha que tenía ya su neuróloga fue esclerosis múltiple, viendo la evolución de los síntomas, y por eso le pidió un análisis de líquido cefalorraquídeo y una reso de contraste, porque según las guías de práctica clínica son las pruebas complementarias que determinan el diagnóstico de esclerosis múltiple, aparte del juicio clínico, ¿vale? Debemos saber que la esclerosis múltiple tiene un inicio de síntomas de más de 24 horas que pueden extenderse incluso hasta un mes. Cualquier nuevo evento que aparezca durante el mes siguiente a la aparición de los síntomas se considera el mismo brote, ¿vale? Los síntomas tienen una instauración variable entre una semana más o menos y luego tienen una fase de retroceso y de remisión. Puede ser completa o no, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también por la historia clínica que esta mujer no refiere pérdida de visión al principio. Es verdad que luego en posteriores consultas de seguimiento en neurología sí comenta que ha tenido alguna vez como un destello de luz blanca que desaparece, que no es permanente, ¿vale? Pero hay que saber que el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden debutar con síntoma visual, pero ella debutó con síntomas sensitivos que son entre el 40 y 43% de los pacientes, ¿vale? Bueno, vamos a ir avanzando que me quedo sin tiempo. Siguiente caso. Es normal. Bueno, pues estamos ante una mujer de 47 años, ¿vale? Que refiere tener un estado de cansancio absoluto unido a muchos dolores, principalmente en articulaciones distales, que refiere falta de aire al acostarse, aunque eso ella lo asocia a cuadros de ansiedad que ya ha experimentado previamente en el pasado, ¿vale? Los antecedentes de esta mujer también son muy interesantes porque tiene una hermana fallecida por cáncer de cérvix, tiene una madre que ha tenido un cáncer de endometrio y un ictus, aparte es gran dependiente la madre y el padre ha tenido un linfoma. Y ella está actualmente en tratamiento de radioterapia por un cáncer de mama que se diagnosticó hace un año, pasó de la quimio a la radio, ¿vale? Y le han hecho una mastectomía completa de la mama con una linfadenectomía de la axila, ¿vale? El dolor aparece 2 semanas después de comenzar la radioterapia y, bueno, el dolor que inicia en articulaciones comienza a extenderse también hacia la espalda, ¿vale? Ella consulta con su radiólogo y dice, no pasa nada, estos serán efectos secundarios de la radioterapia, ¿vale? Le pauta analgesia y un relajante muscular que no tiene efecto. En sucesivas consultas, también incluso urgencias, le pautan morfínicos que tampoco tienen ningún efecto. Pasamos a la diapositiva. Bueno, acude retiradamente a urgencias porque la analgesia no le hace nada y no refiere traumatismo ni infección previa, ni siquiera tampoco fiebre previa, ¿vale? Llega ya un día que acaban ingresándola en urgencias
le hacen un TAC para ver qué es lo que está pasando ahí y tiene una lesión sospechosa de una metástasis en T12, que además la zona es dolorosa a la palpación, pero le dan el alta al domicilio con una nueva pauta analgésica y a la espera de confirmación de otras pruebas de que eso realmente sea una metástasis o no, ¿vale? Pero al día siguiente vuelve a urgencias porque tiene una parálisis de una hemicara y no puede cerrar el ojo. Sigue sin referir ningún tipo de fiebre y comenta que ha tenido una pérdida de fuerza en las semanas anteriores, ¿vale? Hablamos de en torno a 3-4 semanas de evolución. Pero claro, ella lo asociaba a la gran fatiga que tenía, no asociaba realmente a la pérdida de fuerza. Durante este segundo ingreso hospitalario aparece dolor en región mastoidea y la parálisis progresa en las siguientes horas. De hecho, al segundo día la parálisis facial ya es completa, con afectación de paredes craneales y hay una arreflexia general. Continúa con vejiga neurógena, disfagia y una paraplegia. El TAC y la reso con y sin contraste craneales son normales. ¿Pasamos? La exploración neurológica que le hacen en hospitalización dice que tiene una paresia ocular y una diplopía, tiene la parálisis facial bilateral, tiene la reflexia global que hemos comentado antes, tiene una hipoestesia táctil de predominio distal en miembro superior derecho, que no tiene alteración de la sensibilidad profunda y tiene una tetraparesia de dominio derecho y especialmente de miembro inferior. ¿Vale? Siguiente. Bueno, cagadas que han retrasado el diagnóstico de esta señora, y hablamos de cagadas claramente. Bueno, pues él tiene ansiedad por ser mujer, ahí no, o sea, no lo podemos obviar del inicio de los síntomas. Puede camuflarnos efectivamente los efectos secundarios de la radioterapia, que cursan la radioterapia en mama con fatiga, con dificultad respiratoria. También puede cursar con disfagia y con toxicidad cardíaca. Entonces podría encuadrar, pero claro, cuando eso sigue manifestándose y manifiesta además un dolor con una distribución que no concuerda, porque ella el dolor articular distal que no está asociado a fiebre ni a inflamación, es que no podemos sospechar una artritis ni un brote de algo reumático. Por lo tanto, estamos obviando cuál ha sido la distribución y la progresión de los síntomas dolorosos. Además de estar obviando que la analgesia no tiene ningún tipo de efecto. ¿Vale? Pasamos de diapositiva. Bueno, pues el resultado ha sido un diagnóstico de Guillain-Barré con Miller-Fisher. Es verdad que he estado buscando y solo he encontrado un artículo que habla de un caso clínico de una paciente con otro tipo de cáncer, con quimio y radio coadyuvante, que acaba desarrollando un Guillain-Barré, ¿vale? Pero parece ser que la toxicidad de los tratamientos puede provocar un efecto de autoinmunidad contra el sistema nervioso periférico, ¿vale? Entonces, a esta mujer ya en el ingreso, cuando ya aparecen todos los síntomas, bueno, ya tiene la sospecha clínica porque ya cumple los requisitos de diagnósticos del Guillain-Barré y empiezan a tratarle directamente ya con los corticoides y demás, mientras le hacen el electro y el análisis de líquido cefalorraquídeo que confirma el diagnóstico. Lo que pasa es que esta mujer ha tenido un Guillain-Barré un poco extraño porque ha cursado con el Miller-Fisher, que es la afectación de paredes craneales, pero es que la definición típica de Miller-Fisher es la oftalmoplegia con ataxia, con arreflexia. Ella no tenía ataxia, ¿vale? Sí tenía la plegia ocular y la reflexia, ¿vale? Pero bueno, se han descrito formas incompletas sin ataxia. Y es verdad que parte del diagnóstico diferencial que hacen en urgencias con las pruebas complementarias, pues está buscando otras cosas que evidentemente las descartan, como puede ser la mielitis transversa, pero no ahondan más allá, ¿vale? Pasamos al último caso clínico, que lo pasamos súper rápido. Vale, este es un paciente que ya es neurológico,
es un paciente que tiene un daño cerebral por una hemorragia subaracnoidea. Fue intervenido, tuvo la suerte de que no le sangró mucho, ¿vale? Y bueno, pues llaman a consulta porque tiene déficits cognitivos para tratarse con neuropsicología, ¿vale? Como antecedentes, posible apnea del sueño, mucha obesidad, fumador bestial antes del daño, tiene una fractura de F5 antigua, ha tenido ansiedad y usa gafas, ¿vale? La exploración cognitiva y las quejas cognitivas se basan en que tiene una afectación de la memoria reciente, tiene un cuadro disejecutivo que le impide planificar, ordenar, tiene una bradisiquia importante, una negligencia motora y una nosognosia del déficit. El estado físico global es una leve hemiparesia que está en tratamiento, con la sensibilidad conservada y realiza marcha con supervisión. ¿Vale? Recibe fisio y TEO en el hospital y neuropsicología en la clínica privada. Pasamos de diapo. Entonces, bueno, tiempo después de estar en tratamiento de neuropsicología, siendo ya dado de alta de fisioterapia y terapia ocupacional, entonces el hombre ya tenía una movilidad bastante aceptable. Durante una sesión de neuropsicología, de repente tiene una dificultad muy grande para llevar a cabo órdenes que además son sencillas de la tarea que se le está realizando y no puede hacerla. De hecho, él dice que sí, que lo está haciendo, que no le digas que no lo haga. Le pedimos que se ponga de pie, que empiece a caminar y no puede, o sea, no sabe cómo tiene que hacer el movimiento. De repente tiene mucha más bradisiquia y una bradicinesia importante y empieza como a estar como atontado, ¿vale? Y también empieza a referir dolor de cabeza. En una exploración neurológica de despistaje no se ven asimetrías evidentes, no hay disartria, no hay afasia, no hay fiebre, no hay sensación de náusea ni vómito y no refiere déficit visual. Siguiente. Entonces, puede estar fingiendo. Hombre, pues es muy difícil que esté fingiendo, ¿vale? Lo que tenemos que determinar es si es un nuevo evento de lo mismo o está ocurriendo otra cosa. Entonces, tendremos que diferenciar entre los síntomas que da la hemorragia subaracnoidea con los síntomas que da, he puesto ictus por el ictus típico de sangrado o isquemia en arteria cerebral media, que es la más frecuente, ¿vale? De esa afectación del hemicuerpo, o una hidrocefalia, que podría estar siendo una hidrocefalia obstructiva que suele ser frecuente en pacientes neurológicos, ¿vale? O reactiva a lo que haya ocurrido en ese cerebro. Entonces, hay cosas que casan, pero hay otras que es como, ¿pero qué está pasando aquí? No tengo muy claro qué es lo que ha ocurrido. Entonces, pasamos la diapositiva, llamamos a urgencias, llamamos a la mujer, ¿vale? Porque cualquiera de esas situaciones es una emergencia médica. El 35% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea fallece. La hidrocefalia súbita también tiene un alto riesgo de fallecimiento por herniación encefálica a través del foramen magno, por compresión, ¿vale? Y el ictus, aunque es un hombre, pero es la primera causa de muerte en mujeres y en hombres también es una de las primeras causas de discapacidad. Si no es la primera causa de muerte, creo que es la segunda o la tercera. Por último, la siguiente diapositiva, pues lo mandamos a urgencias y tiene un resangrado del aneurisma que le provocó en su día la hemorragia, ¿vale? Y se le mete directamente a quirófano. Entonces, este hombre estaba teniendo una nueva hemorragia que, aparte de la hemorragia en sí misma y del daño que hace la hemorragia, estaba comprimiendo el cerebro y estaba simulando una hidrocefalia por compresión. Por lo tanto, teníamos síntomas de ambas patologías. La verdad que lo cogieron súper rápido y el hombre, después de la cirugía, estaba bastante bien. O sea, todos esos síntomas que aparecieron de forma súbita se retiraron y no tuvieron consecuencia. Bueno, y hasta aquí me he pasado bastante, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro que no hace falta conocer todas las patologías neurológicas para saber qué puede ser algo
que puede ser incluso una emergencia médica que corra peligro la vida del paciente. Y yo quiero agradecer en esta ponencia a Carlos Castaño y a Raúl Morillo que me hayan facilitado información clínica para poder llevar a cabo los casos clínicos. Y ya le doy paso a Nacho. Muy bien, Berta, pues muchas gracias por tu ponencia. Os recuerdo que podéis ir planteando cuestiones en el chat de la página de YouTube del colegio y vamos a continuar ya con la última ponencia de la jornada a cargo de Nacho Fabián y Rodríguez otra vez, a ver con qué nos sorprende esta tarde. Y el título es el mismo, pero hay que matizar siempre lo que deja preparado en negrita. La ponencia es la pieza del puzzle que no encaja y en negrita, preparados para lo imprevisible. Nacho, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos. Si todo va bien, son las 17:35 aproximadamente. En esta ponencia vamos a comentar, como dijimos antes, unos casos clínicos. Pero antes de dar paso a los casos clínicos, una pequeña presentación sobre qué es lo más importante en la historia clínica. Lo más importante para identificar signos de alarma es la historia clínica y sobre todo la entrevista. Y en esta entrevista es fundamental escuchar al paciente. Aquí tenemos una paciente que nos dice: lo tengo todo hecho un lío, nada está en su sitio. En una de las cajas debemos tener solo signos, en otra de las cajas debemos tener solo síntomas y en otra de las cajas debemos tener signos y síntomas. ¿Seríamos capaces de, sacando solo una pieza de una de las cajas, saber qué etiqueta corresponde a cada caja? Os dejo un tiempo para pensarlo. ¿Lo habéis pensado? ¿Os ha cuadrado? ¿Dónde estaría la solución? La solución estaría en la que la paciente nos ha dicho: lo tengo todo hecho un lío, nada está en su sitio. Si nada está en su sitio, indica que ninguna de las etiquetas está bien puesta. Es decir, aquí no habrá signos, aquí no habrá síntomas y aquí no habrá signos y síntomas. Entonces, teniendo esa información, procederíamos a irnos a la caja de signos y síntomas, sacamos y vemos que hay un signo. Como la paciente nos ha dicho que está todo hecho un lío, sabemos que esto no pertenece a la caja de signos y síntomas. Por lo cual, si hemos sacado un signo, esta será la caja de los signos. Sabiendo que ninguna de las cajas está bien, esto no pueden ser los síntomas. Por lo cual se iría a la otra caja libre. Y la caja que nos queda sería la de signos y síntomas. Así que ya sabemos, lo más importante a la hora de detectar signos es la escucha al paciente. Exacto. Lo más importante en la historia clínica es escuchar al paciente. ¿Ha quedado claro? Escuchar al paciente. Siempre debemos escuchar al paciente. Yo en mi formación, desde que soy fisioterapeuta, he escuchado de todo y sigo escuchando de todo. Quizás ya no tanto de las formaciones porque las elijo un poco mejor, pero sí de profesionales que han adoptado esa frase tan manida del Dr. House: el paciente siempre miente. Que si fuera solo del Dr. House no tendríamos tanto problema. El problema es cuando en formaciones te dicen que el paciente siempre miente y que debes fiarte más tú de tus hallazgos, tanto pasivos como activos en la exploración, que de lo que dice el paciente. Pues no, hay que escuchar al paciente. El paciente no miente. El paciente puede que nos dé esa información desde su contexto socioeconómico, cultural, aprendido, porque no se fía, porque le genera desconfianza, porque le han dicho: oye, mira, di esto que así puedes sacar algo mejor. Y nosotros, como profesionales, debemos ser capaces de detectar eso y, sobre todo, otorgar al paciente la confianza necesaria para que se abra a nosotros de la forma más clara y sincera posible. Hemos de pensar que normalmente estamos en una relación de desequilibrio.
ante el paciente. Si el paciente está en un estado vulnerable y nosotros estamos en una situación de poder, por lo cual es muy lógico que en ciertos casos el paciente se encuentre a veces a la defensiva, ¿vale? Y eso debemos tenerlo claro a la hora de abordar la comunicación con el paciente. Dicho esto, pasemos a los casos clínicos. Siempre debemos valorar. Siempre debemos valorar. Aunque el caso haya pasado por manos de un médico, nos haya sido derivado a través de otro compañero. Oye, mira, es que ya me ha visto tu compañero tal y ha visto que siempre debemos valorar. En escalada hay un término que se llama el double check de seguridad, ¿vale? O la doble comprobación para los que le irrite un poco los términos en inglés cuando hablamos en español. Cuando tú te aseguras el arnés, pones el mosquetón que está cerrado, compruebas el nudo, luego un compañero vuelve a hacer esas comprobaciones por ti, ¿vale? Incluso realiza cierta fuerza que tú también has realizado para ver si estás bien anclado. Es decir, te revisas tú y todos los pasos de revisión importantes los vuelve a realizar un compañero, aumentando el margen de seguridad y por tanto disminuyendo el margen de error a la hora de haber realizado la maniobra. Pues esto en el abordaje de pacientes es igual de importante. Mujer, 70 años de edad. Hace 10 días se cayó en el suelo y refiere un dolor intenso y terrible. Nos comenta que cuando se cayó se le puso moradísimo, un moratón que le llegó hasta el codo, que acudió a urgencias, le hicieron radiografía y vieron que no estaba roto. Le pusieron un vendajito de estos de crepé maravilloso y ya está, y que a casa y que mejoraría en un tiempo. Nos acude al 10º día porque persiste con dolor, le duele agarrar cosas y le duele un poco hacer la pronosupinación. A la exploración vemos una flexión palmar bastante limitada, quizás por el dolor, una flexión radial inexistente, el movimiento de lanzamiento de dardos sí es capaz de realizarlo y presenta un leve edema en muñeca y dedos, pero no muy grande. Entonces nos dice que como lleva 10 días sin mejora y que es un esguince, que a ver qué podemos hacer para que eso vaya mejorando. Le pedimos las radiografías y vemos una ligera línea que no nos termina de gustar. Pero yo mucha formación en radiografía no tengo. Pero uniendo ese moratón, esa caída y edad de la paciente, le digo que si me permite que consulte la imagen con otro compañero. A lo que me responde afirmativamente que sí. Termino de valorarla, le pongo un vendaje suave y le digo que vaya realizando el movimiento que es capaz de realizar, pero sin dolor, y que espere a que yo le llame. Y este compañero me dice que eso está roto, que no está desplazado, pero está roto. Hago venir a la paciente, la informo y le digo que acuda al médico porque eso está roto y hay que inmovilizarlo. Son cosas que nos podemos encontrar. Al médico se le puede haber pasado la línea de fractura. No, porque venga comprobada por un profesional, debemos dar por hecho que todo está seguro. Yo, como he dicho, no soy un experto en radiografías, pero en radiografía, igual que en señales de alarma, si algo canta, canta bastante. Varón, más de 70 años. Sacude por un dolor de hombro difuso. Hombro que le duele cuando lo mueve, por encima de 90 grados, ¿vale? Más o menos puede moverlo en todas direcciones, pero le molesta. Nos dice que no es un dolor intenso, ¿vale? Un dolor de moderado a intenso, ¿vale? Pero sí más o menos constante. Él cree que puede ser tendinitis. Le preguntamos si ha tenido previamente ese dolor y nos dice que sí, que en algo se parece a una vez que le dijeron que tenía tendinitis. Bueno, tendinitis, una vez que le dolió el hombro. Pues ya sabemos que todos los dolores de hombro son tendinitis, ¿vale? Para los pacientes y para muchos médicos. Cuando le preguntamos por antecedentes, nos dice que tuvo un cáncer de pulmón hace 10 años, ¿vale? Que estaba resuelto ya, que no necesitaba, bueno, que tenía el alta y que habían acabado con las revisiones, que todo estaba correcto. Le preguntamos si el dolor se modifica con algún movimiento, con algún gesto.
Él dice que sí, que cuando aumenta la actividad parece que le molesta más, pero que es un dolor que está todo el día, que va y viene un poco, que no está especialmente molesto por la noche, más o menos igual, que durante el día quizás le va molestando un poco más, pero que es más o menos constante. Cuando le preguntamos más específicamente por la zona de dolor, nos indica que es el hombro, pero que se viene un poco quizás a esta zona. Trapecio. Podría ser más o menos normal como un dolor de hombro. Pero cuando empezamos la valoración, la movilidad de hombro era molesta, pero más o menos correcta. Pasamos a valorar la clavícula y al tocar la clavícula le molestaba un poco más. Cuando explorábamos la acromioclavicular, nos indicaba que le molestaba un poco en medio. Vamos a explorar un poco la palpación en la esternoclavicular y aparece un dolor intenso con una palpación no muy fuerte. Palpamos segunda costilla y vuelve a aparecer un dolor intenso. Vamos siguiendo el recorrido de la costilla y ese dolor se mantiene. Palpamos primera costilla, segunda costilla y tercera costilla y tanto en zona posterior como anterior duele. Ante ese dolor en hombro, en primera costilla, en segunda costilla, en tercera costilla, en clavícula y en zona de cuello, pero también de ápex pulmonar y con sus antecedentes, decidimos derivar al médico con un informe. Y, efectivamente, tuvo un cáncer de pulmón hace 10 años en el otro pulmón y se le había reproducido 10 años después en este. Cuidado con los procesos tumorales. Cuidado con el cáncer. Aunque haya sido de alta, hay que seguir valorando y seguir sospechando. Por desgracia, se pueden volver a reproducir. Paciente, varón entre 30 y 40 años. Acude con mucha urgencia. Tengo mucho dolor de espalda. En consulta no se sienta. Dice que estar apoyado en la silla le duele, que prácticamente cualquier movimiento le duele y que tiene mucho dolor de forma constante. Preguntamos rápidamente por antecedentes, no diabetes, no hipertensión, en principio todo más o menos correcto, y él con cara de mucho dolor y constante. Le comentamos que con tanto dolor como presenta, difícil va a ser el abordaje, que vamos a valorar para ver si podemos hacer algo. Pero quizás con ese dolor que nos relata, lo ideal no sería una consulta de fisioterapia. Le pedimos movimientos activos y casi no puede realizar ninguno. O sea, ni extensión dorsal, ni extensión lumbar. Lo que es ponerse derecho, lo que es doblarse, lo que es inclinar o girar, todo le duele. Cuando lo ponemos boca abajo, al realizar una leve palpación de las espinosas sin mucha presión, genera un dolor muy intenso desde cervical hasta lumbar, o sea, prácticamente en todos los segmentos. Ante este grado de irritabilidad, le digo que podemos hacer poco, que acuda al médico, le realizo un informe hablando de la exploración y de la alta irritabilidad del cuadro. Por entonces, mi mujer estaba trabajando en hematología, en el Virgen del Rocío. Y cuando le comenté el cuadro me dijo, a ver si no va a ser un linfoma. Que muchos pacientes de los que tengo allí me comentaron que despertaron así y más en esa edad. Y entonces yo le dije, suerte que le he derivado. Un caso que recuerdo especialmente bien, porque fue una paciente que tuve bastante tiempo, fue una fractura de peroné en una mujer de 50 años que tras 3 semanas de inmovilización y porque se había desplazado, decidieron fijarla con una placa. Pues bien, la mujer estuvo más de 2 meses sin apoyar el tobillo y con un seguimiento un poco deficiente por parte de traumatología. Tomaba heparina para la inmovilización y vino a consulta cuando le dijeron que podía empezar. Estaba un tobillo muy rígido, había mucho miedo al apoyo y dolor a la movilización. Empezamos a trabajar, a poner en carga, a movilizar poco a poco, explicando el proceso y demás.
A la semana nos comenta que el fin de semana tuvo por la noche, el sábado, un dolor muy intenso en el gemelo, que estuvo de copas con las amigas y que por la noche tuvo un dolor terrible y que el domingo estuvo muy mal. Tenía que estar todo el rato con la pierna en alto y eso nos lo contó el lunes en consulta. Seguía apareciendo con cara de dolor. Llegó y se tumbó en la camilla. Cuando palpamos el gemelo estaba levemente caliente con respecto a la pierna sana, pero no estaba inflamado, no estaba colorado, no estaba empastado, no brillaba. Le pedimos que se ponga de pie y de repente un dolor intensísimo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! Ese es mi dolor, ese es mi dolor. ¡Ah! Se tumba, levantamos la pierna y el dolor ¡bum! Baja. Le pedimos que se puede poner de pie otra vez, se vuelve a poner de pie, el dolor vuelve a dispararse y tal y como seguimos la pierna, baja. Ve que me cambia un poco la cara y me dice, Nacho, ¿qué pasa? Y digo, no lo sé. Digo, pero no me gusta. Entonces le expliqué que podía ser un trombo, que no me cuadraba, porque un trombo cursa normalmente con enrojecimiento, inflamación, piel brillante, caliente, y solo había leve calor y dolor cuando bajaba la pierna, pero que no me gustaba. Le hice un informe, la derivé y evidentemente tenía una trombosis venosa profunda con pérdida de la luz completa. Por lo visto tenía mal pautada la heparina. Varón, entre los 60 y los 70, más tirando a los 70 años de edad. Acude a consulta por un dolor anterior de hombro, del más común. Le duele con la actividad, a veces por la noche no sabe cómo ponerse porque le duele y no le deja bien conciliar el sueño, aunque una vez que queda dormido puede dormir, pero tiene una molestia ahí sorda en el hombro que cuando lo mueve se acusa un poco más. Nos comenta, así de especial importancia, que bueno, que es paciente cardíaco y que tiene colocado 4 stents. Exploramos al paciente y comprobamos que sí, tiene limitada y rígida tanto la flexión como la abducción de hombro y levemente limitada la rotación, ¿vale? Con dolor al final del rango. Y el hombro está especialmente rígido. Abordamos los movimientos anteroposteriores glenohumerales y el hombro con respecto a su hombro derecho se encuentra rígido. En primera sesión abordamos esos movimientos anteroposteriores que parece que a medida que vamos movilizando va disminuyendo esa rigidez, aunque no presenta una ganancia en especial ni de la flexión ni de la abducción. Le mandamos unos ejercicios para casa y valoramos en una semana. Más o menos sigue igual. El tratamiento, bueno, pues nos dice que puede que le duela un poco menos, pero le decimos que si el cambio no ha sido claro, no ha habido cambio. Hacemos un screening cervical, trabajamos el cuello y sigue sin mejorar. En la siguiente consulta abordamos la zona dorsal y no mejora. Le ofrezco derivarlo a un compañero por si a mí se me está escapando algo, a lo que me dice que no me preocupe, que él va haciendo los ejercicios y me llama dentro de un tiempo a ver si ha mejorado o si empeora, pues me llama. Y al tiempo viene el hijo a consulta y de repente me dice, por cierto, ¿a que no sabes qué le soluciona el problema de hombro a mi padre? Y digo, ¿el qué? Y dice, pues fue a revisión del corazón y le pusieron un 5º stent. Y fue a hacerse la cirugía y se le fue el dolor de hombro y la limitación. Espero que estas jornadas nos hayan servido a todos, independientemente de la especialidad, de la formación y del ámbito de trabajo, a ser capaces de detectar esas piezas del puzzle que no encajan, ¿vale? Y sepamos si esas piezas del puzzle puede ser de otro proceso de fisioterapia y me da igual, o esa pieza del puzzle es de otro profesional o de algo que no nos gusta. Y entonces sepamos enviar esa pieza del puzzle a quien le corresponde. Gracias a todos por la invitación, disfrutar a la cervecita en casa y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Muchas gracias, Nacho. Como siempre nos haces sacar alguna sonrisa. Bueno, pues hemos llegado al final de las jornadas. Estaba visitando un poquito la página del chat del YouTube y veo que
que por ahí no aparece ninguna cuestión. La gente debe estar todavía reflexionando sobre las explicaciones de Nacho y bueno, pues yo sí que voy a intentar transmitirte una que me parece muy importante y sobre todo cuando has hablado esta mañana y también esta tarde de cuando nos encontramos efectivamente con cosas patologías que vemos que no es nuestro caso atenderlas, eh, que animes realmente sobre todo a los profesionales, a los fisios que están empezando, ¿verdad? Que parece que al principio nos da un poco de apuro el reconocer que nos podemos equivocar, ¿no? Esta mañana indicabas que hay que derivar a esa persona e incluso hacer un informe. ¿Por qué no? Que vaya a ir a un neurólogo o vaya a ir a un médico de cabecera o a un traumatólogo, ¿verdad? Quiero que tú, que has estado tan expresivo, que le des animes a la gente que empieza en la carrera, que ha salido hace un año, hace 2 años, y que se sienta con esa valentía de decir, ¿por qué no puedo derivar yo a un traumatólogo, a un neurólogo y hacer un informe con mi explicación, verdad? Y ya no solo eso, es decir, creo que es fundamental, vamos, lo que comentan las dos charlas, la historia clínica. O sea, es fundamental y se hace muy poco. Es decir, yo todavía tengo pacientes que me dicen, es que a mí nunca me han preguntado tanto. O sea, la gente, tristemente, muchos fisios no preguntan y hay que escribir y hay que confiar en lo que sabemos, ¿no? Hace poco además salió un estudio que somos los que mejor exploramos a nivel neuromusculoesquelético. Creámonoslo, pero sobre todo apuntémoslo, porque creo que es el gran fallo. Es más, estos días he estado explorando programas de gestión clínica de estas por internet y me ha llamado la atención que todas las preguntas en los foros para mejorar van relacionadas con el calendario, con la firma digital, con los consentimientos y nadie ha puesto en mejorar la historia clínica. Es decir, nadie se interesa por la historia clínica. Y ahí no estás hablando de gente recién acabada, ¿eh? Estás hablando de gente con clínicas grandes, bueno, que lo mismo lo hacen en otro lado, pero me llama la atención que hay pocas peticiones de mejora para la historia clínica. Y hay que apuntar más porque voy a explicar un poquito más aprovechando que me he comido minutos antes, porque ha habido casos que no he podido... Ya se los tomo verte. Y yo tuve un caso que me pasó justo lo contrario, es decir, fue de un familiar, por lo cual conocido, no hice historia clínica, ¿vale? Y bueno, y vi nada, un dedo, que hubo un golpe. Entonces, yo vi el dedo estaba bien, pequeño hematoma, no había prácticamente nada, un pequeñito edema, lo movía bien y le digo, mira, ponte un vendajito que aquí no ha pasado nada, me moviendo poco a poco, los deditos son lentos y tal, y ya está. Y al tiempo me dijo que había tenido una fractura. Una pequeña fisura en el plato, decir, pero bueno, me la había comido con papas, entre comillas. Tú imagínate que esto en vez de un familiar es un paciente que se lo toma mal y tú por hacerlo rápido no haces historia clínica y decides meterte un puro. Es decir, lo que nos protege es la historia clínica. Y mi exploración fue buena, es decir, yo la atendí como si hubiera hecho historia clínica, pero era un familiar, por lo cual no la hice. No hice, pero detalladamente en la historia se vería que no había signos de alarma que hicieran sospechar eso. Es más, lo comenté con mi hermano, que es médico, y me dijo, es que eso me lo hubiera comido. Lo comenté con otro compañero, con Carlos, y decía, es que eso es el día a día. Es decir, si no hay una deformidad grande, se pasan. Pero ahí lo que nos protege es la historia clínica. Entonces, lo que nos protege, lo que nos ayuda a pensar, lo que nos ayuda a identificar, lo que ordena nuestro tratamiento. Tenemos que hacer y escribir más historia clínica. Tenemos que preguntar a los pacientes. Yo creo que sería la gran reflexión de esta jornada. Exacto, es verdad que como bien dices en tu título, hay que encajar esas piezas y esta mañana lo explicabas muy claro. Empezamos con las esquinitas, seguimos con el marco, que es como hacíamos los puzzles de pequeños, y luego las de un color para un lado y las de otro color para otro. Yo no sé si porque tú, además, Berta, también... Yendo un segundo, perdón. yendo ahora que había dicho lo del informe, yendo al informe, ¿no? Y cuando se hace o te lo solicitan, el informe, que incluso hay gente que los cobra, cosa que yo no entenderé nunca, porque al final el informe es coger la historia clínica y ya está, y hacerla en prosa redactada para que entienda un profesional, porque la historia clínica no es mía, es del paciente. Y es su derecho que se lo llevara cada vez que viene. Y eso tiene que estar apuntado siempre. Y cuando la gente dice, es que hacer un informe, ¿no? Hacer un informe, copiar y pegar lo que se supone que has apuntado. O sea, es así de fácil. O sea, no hay que hacer aquí una extrapolación súper grande. ¿Qué pasa? Que no apuntamos y ahora tenemos que actuar de memoria, con miedo a equivocarnos. Pues apunta y no te equivocas y no se te olvida.
No sé si Berta quieres añadir algo porque estás asintiendo todo el rato, Es que todo, es que dando estoy la razón. totalmente de acuerdo porque aparte, bueno, Nacho y yo hablamos mucho y él sabe que estas cosas yo es que me duele la boca de decir que hay que apuntar las cosas y que hay que hacer informes y aparte también es verdad que hay mucha gente que le da miedo, ya no solo es que hace un informe y luego no se lo van a leer, no, es que hay mucha gente que dice, pero ¿yo qué pongo en el informe? Es que claro, porque, bueno, pues pon lo que has visto y ya está, tampoco hace falta que sea un informe de 300 páginas, si luego van a venir ellos de vuelta con un informe más escueto que el tuyo, entonces no pasa nada. Tú haz un informe sí o sí. De hecho, todas las derivaciones que hagamos a otros profesionales, especialmente cuando los mandemos al médico, bien sea al médico de familia para que le deriven al especialista o bien sea urgencias, todos tienen que ir con un informe. Porque si no hay cosas que se pasan porque los médicos no tienen tiempo para explorar y esa es la realidad. Nosotros, los que trabajamos con tiempo, pues sí lo tenemos, entonces vamos a aprovecharlo y el tiempo que le hemos dedicado al paciente que le sirva de algo. Y por lo menos el médico que vaya a tiro hecho a explorar lo que le estamos indicando. Y va a ser mucho más fácil que lleguen a una conclusión de si hay o no alguna patología grave. Y es súper importante derivar con informe. Al margen, por supuesto, de escribir lo que se hace, escribir la historia clínica, escribir lo que se hace en las sesiones y qué efecto tiene. Y cuando vuelve el paciente a la siguiente consulta, volver a escribir qué es lo que hemos hecho, cómo está y qué cambios ha habido. Porque es que a lo mejor tenemos también que cuando vemos un paciente que no hay cambios, lo que hablábamos esta mañana, ¿no? De qué difícil, hoy ayer por la tarde, qué difícil es saber cuando hay un paciente que no funciona, si es que no funciona porque no estoy haciendo algo bien o es porque hay algo detrás. Pues, jolín, revisa la historia clínica, todo lo que has apuntado, todo lo que has hecho y eso te puede dar pistas de si estás haciendo algo mal o es que se te está escapando algo que tienes que derivar. O sea, es que es súper importante. Pues estaba todo el rato sintiendo porque es que estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Hay que escribirlo Y en todo negrita. y por supuesto, sí, y por supuesto que la historia clínica es del paciente. O sea, que es que si te pide un informe tú se lo tienes que dar. Ya está. O sea, es que es así. Clarísimo. Bueno, es verdad, es que es cierto que los que trabajamos en la privada, pues es verdad que a veces cuando te pide algún informe te quedas con las sensaciones de decir, ¿para qué me lo pedirán si no lo van a leer? Pero bueno, yo a lo largo de los años efectivamente los haces y bueno, en algún sitio quedarán y probablemente el profesional que lo reciba lo va a leer. Le da importancia más o le dé menos importancia, pero lo va a leer y como has recalcado tú, es cierto que le dedicamos nosotros muchas veces tiempo a explorar y es lo que le falta a veces a otros profesionales, pues porque su carga de trabajo a veces no se lo permite, ¿no? Y nosotros tenemos la gran suerte de poder dedicarle tiempo a los pacientes para eso tan importante como es la historia clínica o es explorar. Pues Sí. estoy repasando y veo que no hay nada, ninguna otra cuestión. Os agradezco a Bueno, los dos la disposición que habéis tenido. Ay, sí, Berta, sí, la tienes tú. Vale. sí, no, que quiero hacer una última puntualización a esto que estamos comentando y es que ya un poco al margen de lo que de la preocupación por el paciente, por supuesto, está también el que luego nos quejamos como colectivo. No, es que no me hacen caso, es que no me tienen en cuenta, que claro, porque los médicos no saben lo que hacemos. Jolín, escríbelo y díselo. Es que igual no saben lo que haces porque no se lo escribes. Has dicho. Entonces, creo que también es una forma importante de dar a conocer lo que estás haciendo y la importancia que tiene el trabajo que hacemos como profesionales muchas veces de primera intención, especialmente en el ámbito privado. Entonces, pues bueno, ahí está mi cuñita publicitaria. Nos tenemos que reivindicar. Bueno, pues muchas gracias, Berta, muchas gracias, Nacho. Os agradezco pues el que hayáis hecho ese esfuerzo para poder estar de manera online. La verdad es que al final ha salido todo fenomenal. Yo creo que la gente se ha enganchado. Lo están agradeciendo a través del chat del canal. Agradezco también, por supuesto, al personal técnico que hace posible la retransmisión, como no, a Israel y a Mercedes, del personal administrativo del Colegio de Fisioterapeutas, pues que también ahí están detrás haciendo que todo esto sea posible. Os recuerdo a todos los que habéis seguido las jornadas y los que habéis participado con vuestros pósters en el premio, a la mejor comunicación tipo póster, que el día 20 se publica
resultado. Asimismo, también comunicaremos a las personas que no hemos aceptado sus postes, también tenemos esa comunicación para decirles que no han sido aceptados. Y nada más, nos veremos, si la pandemia lo permite, de manera física, espero que sí, en Segovia, puesto que esta mañana la Asamblea General se ha aprobado que se realizará en Segovia, que vamos a respetar ese turno, y en fechas que serán próximas a estas, cuando lo hayamos decidido. Y nada más, un saludo a todos los que nos habéis seguido detrás de la pantalla, y bueno, a los ponentes, que tengáis buena tarde, y a todos en especial, cuidaros mucho, que es lo que hace falta ahora, cuidarnos y que tengamos salud. Muchas gracias a todos. A vosotros. Nosotros.